Ok, perfecto. Entonces vamos dando inicio por acá con esta segunda semana, ya el módulo 4. Vamos a ver si hay alguna cuestión por acá que haya quedado ahí pendiente. Ok, bueno, bueno, primero que todo, buenas noches para quienes estamos conectados acá, solo mujeres. Ah, no, ahí tenemos un compañero. Ok, excelente. Mm, no sé si tienen alguna duda, alguna pregunta de lo que vimos la semana anterior respecto a lo que fue introducción a la metrología, eh, escritura y todo lo demás. Como vieron el examen estaba muy fácil. Bueno, se los digo porque el examen eh, lo había cambiado y antes era fácil y ahora es más fácil todavía. Entonces, pues, no sé cómo lo vieron. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda? Profesor, yo quería consultarle sobre lo que eran las comas y los espacios, Ajá. porque, bueno, en el examen yo traté de verificarlo bien, pero es que yo vi que en lo que son espacios decía que cada 3 dígitos, o es que me equivoco, profe. Así es, cada tres dígitos hacia la izquierda y hacia la derecha, después de obviamente partiendo de la coma. Ok, es que esa era la duda que tenía, si era solo hacia un lado o hacia los dos lados. Partiendo de la coma hacia la izquierda, igual, cada tres espacios, y partiendo de la coma hacia la derecha, o sea, en el caso de decimales y en el caso de números enteros, se va cada tres dígitos dejando un espacio. Ok. Ok, esa era la duda que tenía. Muchas gracias. ¿Ok? ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? Bueno, para esta semana. De mi parte, bueno, yo sí vi el examen fácil realmente y bueno, por dicha ahí uno va entendiendo la materia. Y de parte del compañero Gerardo, que le envía saludos, porque ahorita está en horario de 2 a 10, entonces no se puede conectar. Dice que tal vez posiblemente a partir de octubre. Pues pucha, es que cuando están con esos horarios así, qué terrible. Yo, en lo personal, les comento, a mí nunca me gustó ese horario. Los momentos que lo tuve, el horario de 2 a 10, no sé por qué, nunca me gustó. Nunca. Pero bueno, no sé, hay gente que sí le gusta, ¿verdad? Porque se levanta un poco más tarde, no sé, pero yo les confieso, a mí nunca me gustó ese horario, ahora lo que llaman el turno B. Yo prefiero, profe, levantarme temprano, madrugar, porque yo entro a las 4:30 de la mañana, pero yo prefiero madrugar que tener ese horario. Sí, exactamente, yo no sé, opino lo mismo, siento uno que aprovecha mejor el día y no sé. En fin, pero bueno, de ahí, yo he trabajado en varias empresas y de ahí pues en todas es diferente. Pero bueno, también depende también el puesto y depende la empresa. Pero por lo menos a mí en las dos que estuve con ese horario nunca me gustó. Sentía que el día se me iba eterno. Profe, una preguntita, ¿y usted ha trabajado en empresas de dispositivos médicos? Sí, en la parte de capacitación propiamente, ahí Mm, primero recibí lo que fue digamos, el entrenamiento y luego para yo capacitar. ah, perfecto. Pero siempre horario normal, ahí sí no. O sea, Ujú. Horario de oficina, si se le puede llamar así. digamos, sí. Ujú. Pero bueno, oficina, ni tanto. Bueno, nadie más con alguna consulta, con alguna inquietud. Lo que vimos la semana pasada realmente fue algo bastante básico, ¿verdad? Que en buena teoría vamos a seguir utilizando, ¿verdad? Tal y como lo dijo la compañera, la manera de escribir, la manera de escritura, principalmente para presentar reportes, cumplir con una normativa, ¿verdad? Que es la normativa de metrología, cuando se hacen auditorías internas, aunque probablemente no sé qué tantos vayan a estar incluidos en un departamento así, pero sí hay muchas personas que pues llegan a colaborar en ese departamento y de ahí pues si no tienen conocimiento prácticamente es ir aprendiendo todo, pero ya digamos que con lo que vemos acá van bastante encaminados, ¿verdad?
Yo por lo menos dentro de lo que investigo, ¿verdad? Porque antes de hacer el programa y hacer la malla curricular, vieras que no todos los programas o las capacitaciones que ofrecen en el mercado incluyen estos temas de metrología. Vieras que es como tan particular. Y las que lo incluyen me han contado que pues no es así como que profundicen tanto o que hagan énfasis en cosas importantes, que realmente para eso es que se ve, ¿verdad? Porque realmente uno de las áreas en las cuales uno está muy relacionado es con el área de metrología. Pues exista o no exista dentro de la empresa laboratorio como tal, siempre hay que mantener cierto conocimiento con respecto a eso. Ok, bueno, para el día de hoy vamos a ir, bueno, ¿qué más vimos? Vimos la parte de redondeo, notación científica, que la vamos a ver hoy, ¿no? Un poquito más profunda, y la parte de conversiones. Para la parte de conversiones, ahí tienen habilitado un documento en Classroom, ahorita se los proyecto también, precisamente para utilizar los factores de conversión. Cuando vamos a enfocarnos más en la parte dimensional, en la parte de distancias, así que, pero igualmente sirve para cualquier otro cálculo de conversión que se necesite hacer. Ok, vamos a ver acá. Bueno, yo voy a ir explicando acá de manera bastante, digamos que bastante despacio para que podamos entender. Vamos a entrarle con lo que es notación científica. Bueno, habíamos hablado la semana anterior que la notación científica nos sirve para proyectar un número con muchas cifras, ya sea un número muy grande en términos de números enteros o muy grande en términos de decimales, a un número que podamos entender a nivel de ingeniería. O sea, hay que tener claro que acá prácticamente vamos a hablar en todas las ramas de la ingeniería. Ingeniería eléctrica, ingeniería electromecánica, arquitectura, obviamente la parte que nos compete a nosotros, ¿verdad? Que es la parte de ingeniería industrial, pero es en todas las ingenierías. No sé si tienen alguna calculadora a mano, ¿verdad? Si la tienen a mano, ahorita igual les voy explicando también cómo pueden hacer uso de la calculadora. Vamos acá en la parte de listo, es que tengo dos calculadoras, las dos son Casio, pero una es más viejilla que la otra, entonces va a depender de la que tengan ustedes, si es que tienen, ¿verdad? Si no, vamos que paso directo. Recordarán que la notación científica es utilizar un número, ¿verdad? Con dos decimales, uno o dos decimales, obviamente eso va a depender del número, y ese número lo vamos a multiplicar por base 10, o sea, por 10 a la algo, ya sea un número positivo o negativo. Eso pues va a depender de la cifra que estemos convirtiendo a notación científica. Okay, aquí tenemos este ejemplo. El ejemplo está aquí explicado paso a paso, tomando en cuenta todas las características que tenemos de el número. Ok, como yo necesito un número entero, aquí el número entero de esta cantidad que tenemos acá, tal y como habíamos hablado al principio, que dijo la compañera, tenemos 0, okay, 3 ceros, dejamos espacio, 080, dejamos espacio y 3, porque estamos hablando de dejar espacio cada 3 cifras a partir de el separador de decimales, que es en este caso la coma. Entonces, según la regla, dice que pues acá el número que me conviene utilizar como número entero es el 8, ¿no? No voy a utilizar el 80 porque ya ahí estaríamos usando dos números. Bueno, utilizo el 8 y los otros dos números perfectamente, los que están a la derecha del 8, los utilizo como decimales. Entonces, en buena teoría, entonces agarro el 8, ¿okay? Y posteriormente le adiciono los otros dos números como decimales. Entonces, en este caso me quedarían 8,03. Entonces, este es el número que yo voy a multiplicar por base 10. Para multiplicarlo por base 10, yo tengo que contar la cantidad de espacios que hay desde la coma. En este caso, desde la coma hacia la derecha, que son puros decimales.
hasta donde yo llegué para colocar la coma. Vean que yo la coma la coloqué en el 8. Entonces, ¿cuántos espacios tenemos? Vean acá lo importante que es. Ahí los números no están separados por decimales, por espacios, perdón, para, digamos, para que los cuenten. Pero vea que cuando yo tengo los números, cada 3, hasta se me resulta fácil, porque ya yo sé que aquí tengo 3 y luego 2 más, y ahí ya yo sé que tengo 5. O he corrido la coma 5 espacios. Entonces, es la cantidad que, por eso se lo pongo acá pegadito, para que ustedes vean y cuenten con más facilidad la cantidad de espacios que se corrió la coma hasta llegar acá al 8, que en este caso fueron 5 espacios. Ok, entonces esto quiere decir que el número que va a ir como subíndice en la base 10, o sea, la potencia, en este caso se llama potencia, en el 10 va a ser 5. Entonces en este caso, pues son 5 espacios. Entonces el número que va a ser 8,03 dejo un espacio, una X minúscula, que en este caso me va a indicar por espacio, luego base 10, en este caso 10 a la 5, ¿sí? Porque fueron 5 espacios que yo lo corrí. Ahora bien, en este caso, como yo corrí la coma hacia la derecha, o sea, es un número muy pequeño que lo estoy haciendo grande, si lo quieren ver así, o muchos lo que dicen es de como el número es menor a 1, o sea, son puros decimales. En este caso estamos hablando de que la potencia va a ser negativa. Siempre cuando yo corro la coma siempre que yo corro la coma a la derecha, esa potencia va a ser negativa. Entonces en este caso va a ser 10 a la menos 5. Ese va a ser la notación científica que vamos a utilizar para este número, que fue ese primer ejemplo que vimos acá. ¿Ok? Ahora bien, vamos a explicar varios, o sea, no solamente los que están acá en la presentación, están para obviamente que entiendan los dos ejemplos, las dos posibilidades, pero aquí tenemos la segunda posibilidad. En este caso estamos hablando de 2.545.223. Okay. El número no tiene decimales, es un número entero. Por lo tanto, si yo empiezo a buscar cuál es el número que me conviene para iniciar la notación científica, obviamente aquí es el 2. Okay. Y los otros dos números que están a la par, el 5 y el 4, van a ser los decimales que están a la par. Lo que pasa es que aquí, vean acá qué importante, como yo estos números, el 5 y el 4, van a ser decimales, yo tengo que redondearlo. O sea, en este caso aplicar la ley de redondeo que ya hemos visto. Y la ley de redondeo me dice que si yo me voy a traer este 54 redondeado, el 5 que está a la par le va a decir al 4 que le sume uno más. Entonces ahí ya me quedó el número, ¿verdad?, con los dos decimales extraídos de ese número entero para usarlo en notación científica. En este caso voy a contar los números que hay desde la coma, pero en este caso hacia la izquierda. Entonces acá ven la cantidad de espacios: 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces ese número 2,55 va a estar multiplicado por 10 a la 6, por los 10 espacios que yo corrí la coma hasta el 2, hasta la par del 2. Y como los corrí hacia ese lado, hacia la izquierda, en este caso el número queda positivo. Entonces el resultado va a ser 2,55 por 10 a la 6. Ya sea que vean que el número o es mayor a 1 también, pues va a ser ese resultado final. 10 a la 6. Okay. ¿Alguno tienen calculadora ahí? Que me confirmen, porfa, si tienen calculadora. No tienen. Bueno, les recomiendo que se hagan de una calculadora para futuros cálculos. Vamos a ver acá.
¿Ven la hoja Word que tengo acá? Sí, profe, sí se ve. Ok. Ok, tenemos este número. Ok. Entonces, vamos a convertir este número en notación científica. Voy a volver a explicar lo mismo, ok, de los dos ejemplos anteriores. Entonces, yo veo aquí que este número, el que me conviene utilizar un número y dos decimales, es el 4. Entonces va a estar 4,76. ¿Okay? Entonces, vamos a hacerlo así. 4,76 por, obviamente por 10, base 10. Lo que tenemos que definir entonces acá es el exponente. Si yo veo acá, yo veo que corrí la coma, ¿okay?, para que llegara aquí a la par del 4 espacios. Ahí lo pueden contar: 1, 2, 3, 4. ¿Okay? Entonces va a estar así por 10 a la 4. Pero como yo la coma la corrí hacia la derecha, o sea, en decimales, ese 4, perdón, ese 4 va a ser negativo. Entonces va a ser por 10 a la menos 4. Y ese va a ser el resultado. Ok. Ahora bien, digamos que tenemos un número como este. Vamos con otro muy parecido. Tenemos un número así. Ok, digamos que tenemos este número ahí como está. ¿Cuál número creen ustedes que utilizaría yo acá para convertirlo en notación científica? Porque si yo voy desde la coma buscando un número, el primero en el que me encuentro es el 4, tal y como en el ejemplo anterior. Pero a diferencia del ejemplo anterior, tengo más decimales. O sea, no solamente tengo el 76, sino también tengo el 7, bueno, tengo el 7, el 6 y tengo el 8. Entonces, a la hora de traerme este 6, bueno, el 7 y el 6, antes de traérmelo, el 8 me va a decir, o le va a decir al 6 que le sume uno más, o sea, lo va a redondear. Entonces, en este caso, el 8 sí se va, pero le hereda al 6 uno más. ¿Sí? En este caso, igualmente cuento la cantidad de espacios que yo corrí la coma, y en esta ocasión me dice, bueno, 3 espacios, luego 2, que corrí la coma 5 lugares. Y como corrí la coma 5 lugares hacia la izquierda, igualmente también es negativo el exponente. Es simple y sencillamente buscar el número que mejor me convenga, ¿verdad? Ok, vamos con otro ejemplo, pero con número entero. Vamos a ver. Profesor, una consulta. Sí. Siempre que tengamos más decimales, entonces el último siempre va a redondear al otro. Sí, digamos, si hay más decimales, porque yo lo más que puedo tener son 2 decimales, ¿verdad? Entonces, pero a la hora de traérmelo, pues yo tengo que redondearlo, porque ahora se van a convertir en decimales. Pero obviamente aplico la ley de redondeo nada más. Ok. Porque aquí no me... Profe, una pregunta. En el primer ejemplo que usted dio, no cabe la ley de redondeo, podría ser 48, ¿no? No, buena pregunta, pero no. Vamos a ver, ¿por qué? Vamos a ver acá. Mira, no tengo activado el... Dame un segundito.
Acá, ¿por qué 48? No se puede. Perdón. ¿Qué está mal? Acá, en el primero. No se puede porque yo estoy, primero que todo, me estoy trayendo el 4 como número entero. Chica, ahora sí. Primero que todo, me estoy trayendo el 4. Me estoy mareando. Ahora sí. El 4 como número entero, ¿no? Y estos dos números, el 7 y el 6, son los decimales. Entonces yo ahí no podría convertirlo en 48 porque ocupo dos decimales. Bueno, si solo hubiera uno, digamos, si no existiera el 6, pues sí, nada más me traigo el 7. Pero el 7 aún se mantiene como decimal. O sea, ahí el 7 no me va a influir en nada en el 4. Igual, no sé si... Veamos este ejemplo para que lo captemos un poco mejor. Pues ya son números grandes, ¿verdad? Son números enteros. Y si yo voy a buscar el número que mejor me conviene, pues voy a encontrarme con que va a ser el 7. Entonces yo me traigo el 7 y los dos números que están a la par me los llevo como decimales. Entonces vamos a ver si pusieron atención. Esto que estoy haciendo está bien. Perdón, por espacio 10. Siempre tengo que dejar un espacio. ¿Esto que estoy haciendo está bien? No, profesor, porque hay que redondear el 5. Exacto. Sería 46. Exacto, me estoy trayendo el 5, pero antes de traérmelo yo tengo que ver si tiene algún efecto. Y en este caso sí. Si tiene efecto, entonces en vez de 45, pues va a ser 46. Y la cantidad de espacios que estoy corriendo la coma para llegar hasta el 7. Uy, perdón, no sé por qué no me... Vamos a hacer ahí. Tenemos 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces estamos corriendo la coma 5 espacios hacia la izquierda, por lo tanto el número queda, el exponente va a quedar positivo. A ver. Sería entonces este resultado. Vamos con otro. Ok. Los que están en rojo son el resultado final, ¿verdad? Ok, vamos con este. Entonces acá, okay, la coma que está aquí, en el 5, vamos a correrla. Y en este caso la vamos a correr hasta el 3, a la par del 3. Entonces, voy a empezar así con el 3. Y los dos números que están a la par me los traigo. En este caso, ¿me los estoy trayendo bien o tengo que redondearlo? Tiene que redondearlo. ¿Por qué? El que está a la par del 2, bueno, del segundo 2, es 4. No, es el... Ajá. Sí, no, en ese caso no se redondea. En ese caso me dice que queda igual. Ok, espacio por X minúscula, que es lo mismo. Espacio, base 10. Y yo corrí la coma. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Corrí la coma 7 lugares. 7 lugares de manera positiva, por lo tanto queda 10 a la 7. Ok, vamos a ver, vamos a adelante. Creo que alguien está queriendo hablar, o soy yo. No. No. Bueno, si no es que alguien tiene el micrófono abierto, creo. Ok, vamos a... Bueno, vamos, no. ¿Van a hacer ustedes? ¿No? Ok, véanlo.
analícenlo y ahorita le pregunto a alguien para que lo haga. Me va explicando qué es lo que tiene que hacer y cómo lo tiene que hacer. Pero alguien ahí está comiendo y todo, ahí se escucha. Profe, yo creo que es Nancy que tiene el micrófono abierto. Es que no tengo la pantalla abierta, así que no sé quién. Perdón, sí, ya cerré el micrófono. Ok, si alguien se ofrece a hacerlo, genial. Si no, escojo a alguien. No está para nada difícil dentro de lo que hemos explicado. Si quiere yo, profe, a ver si lo hago bien. Adelante. El número primero sería, agarramos el 4, Ujú. sería 59, quedarían los otros dos decimales por el 9 que hay que redondear. Ok. Luego, bueno, espacio por 10. Yo voy poniendo lo que usted me dice. Ujú. Por 10. Y luego, si no me equivoco, creo que son menos, o sea, 10 menos a la 4, ¿cómo es? Menos 4, digamos, arriba. 10 a la menos 4. Ujú. Ok. ¿Alguien que tenga alguna objeción? Bueno, pues así queda. 4,59 por 10 a la menos 4. Ok, excelente. ¿Alguien con este? O yo, profe, vamos a ver si lo logro, porque aquí estoy, nunca lo había visto y vamos a ver si lo logro. Ok, el que se me acerca sería el 7. Ok. Pongo la coma, ahí hay un decimal, entonces solo coloco el 5, ¿verdad? Espacio por 10 y contaría los ceros, los espacios que hay después de la coma. Entonces sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Entonces quedaría menos 8. Menos 8, ok. ¿Alguna objeción? ¿Alguien que no lo haya entendido o todos lo entendieron? En ese caso, profe, queda solo un decimal, entonces. Es correcto. En este caso no tengo más. Si quieren ponerle un segundo decimal, perfectamente. Vamos, si por A o por B se los piden o trabajan con dos decimales, ahí pues sería ponerle un 0. Esa era mi pregunta, sí, si no está, se pone 0. Si no está y si se lo piden, si no, pues así porque no hay más, ¿verdad? Cuando digo se lo piden es porque muchas veces existan o no existan, les piden dos decimales. Entonces la única manera de colocar dos decimales ahí es agregándole un 0. Lo que llaman los ceros a la izquierda. Ahí yo le puedo agregar todos los ceros que yo quiera, que siempre va a ser el mismo número. Pues, perdón. En este caso acá. Ok. Vamos con el segundo. ¿Alguien con este? Profe, yo. Hágale. Sería, bueno, agarro el 2. Agarra el 2. Coma 78. Ese no lo va a redondear. Bueno, sería
Es que esa es la parte, digamos, aquí sería redondear el 3 para 4. No, porque el 3. Pues, porque es 78.3. Exacto, entonces el que redondea es el No, 8. no. Ah, ajá. 79 sería. No. El 3 lo que va a hacer es Ajá. que le va a decir al 8 que se quede igual. Ni le Entonces suma ni le 4. resta. Redondeo el 3. No. Es que el 3 usted no se lo puede llevar. Usted se lleva 2 decimales nada más. Son 2. Ajá, por eso. Entonces, el 7 y el 8, pues el 8 lo que va a hacer es que si va a redondearlo, se tiene que fijar si el 3 lo deja. Entonces, en este caso, el 3 le va a decir que se quede igual. Ah, bueno, entonces está bien. 2,78 por 10 a la 6. Sí, positivo. 10 a la 6. ¿Ok? Perfecto. Ok, vamos con el último. Este que está acá. Si quieres yo lo hago, profe. Adelante, adelante. Sería 3,23 porque se redondea el último 2 Ok. por 10 y sería, vamos a ver, 3, 6 a las 7. Correcto. Por 10 a las 7. Ven que de alguna manera esa manera de dejar espacios, ¿verdad? Que me indica la metrología, contribuye a que yo cuente mejor y tenga mejor noción de cuántos datos hay a la hora de correr la coma. En este caso, pues estamos aplicando aquí el redondeo, ¿verdad? Del 22 que me traigo, bueno, pero antes de traérmelo, el 8 le dijo al 2, bueno, súmele uno más. Y ahí vamos a quedar. Aquí estamos entonces con el tema de... Profe, una preguntita. Sí, adelante. La coma siempre va después del primer dígito, entonces. La coma siempre va después del primer dígito. A ver si le entendí. O sea, después de los decimales, digamos. A ver, ¿con cuál ejemplo me está hablando en general o con alguna? Sí, en general, digamos que primero está ya sea el 7, el 2, el 3 y después está la coma y ya van los otros números. Vieras que es que qué pena, no le entendí la pregunta. Bueno, vea, pongamos un ejemplo, el de 7,5 y ese. El de 7, ok, este, me está hablando de este. Ajá, sí, digamos, Ok. se agarra el 7 y después va la coma, a eso me refiero, se Exacto. agarra solo un número. Exacto, usted busca el número que le convenga porque recuerde, eso tienen que tenerlo claro. La notación científica es un número con 2 decimales. Bueno, puede ser un decimal, ¿verdad? Como en este caso, porque no hay más. Después el único número el número que me conviene para agarrarlo es el 7 y luego los que están a la par como decimales. En este caso lo único que hay es el 5. En este caso porque es el número que yo encuentro después de tantos ceros, después me encuentro el 7. Pero podría darse el caso, vamos a ver, algo como esto, por ejemplo, vamos a ver. Podría darse el caso de esto. Okay. ¿Cómo hacemos para pasar eso a notación científica? Pues aquí el que me conviene es igual también el 7, pero solamente hay un 0. O sea, a la hora de correr la coma, vamos a ver, a la hora de correr la coma, ¿cuántos espacios lo estoy corriendo? Vamos a ver, me traigo el 51, lo multiplico por base 10 y yo cuento la cantidad de espacios que hay desde la coma hasta el 7 y hay solo 2 espacios. Entonces en este caso, perdón, va a ser menos 2.
porque fue lo que corrí, la coma, apenas 2 espacios fue lo que corrí. No tuve que buscar mucho porque apenas después del primer cero estaba el número. En este caso, pues 7,51 por 10 a la menos 2. Ah, ok, profe, gracias. Ok. Ok, perfecto. Vamos a ver acá. Ok, vamos a poner la presentación de nuevo. Ok, ahora tenemos esto también lo habíamos visto, pero igual para hacer un repaso, porque son cosillas que vale la pena estar claro, ¿verdad? Y que, obviamente dentro del sistema métrico que nosotros trabajamos, ¿verdad? Que es un sistema métrico decimal, o sea que está en base 10, tal y como lo hemos visto, como lo estamos viendo y como ustedes pueden ver acá en esta tabla, que es muy parecida a la de la vez pasada. A diferencia del sistema imperial, ¿verdad? Que es en pulgadas, pues ahí son fracciones. Y bueno, eso está después de que uno pues ha estudiado un poquitillo, ha trabajado con eso, y digamos ya uno le va entendiendo un poco el teje y maneje, ¿verdad? En cuestiones de fracciones, que así es como trabajan las pulgadas. Aunque también se pueden trabajar en decimales, solamente que en buena teoría ellos no lo trabajan así. Eso lo que hacen es que uno lo pasa a decimales para entenderlo mejor, pero realmente el sistema imperial, las pulgadas, los pies, yardas, millas, y ahí va para arriba, se trabajan en fracción. O sea, agarran la unidad y la fraccionan. Lo vamos a ver un poquitito ahí la próxima semana. Bueno, pues acá tenemos esto, ¿verdad? Que es básicamente como trabajan. Supongo que si ustedes están dentro de algún tipo de industria de precisión, dispositivos médicos o algo por el estilo, trabajarán más con los milímetros o los micras. Pues ahí pues harán uso de 10 a la menos 3 o 10 a la menos 6. Si ya trabajamos en algún tipo de industria con manufactura más amplia, ¿verdad? Qué sé yo, por inyección o por extrusión, pues ahí podríamos estar hablando de metros, kilómetros, ¿verdad? Si fuera el caso, qué sé yo, las telas o algo parecido. ¿Okay? Lo que tenemos que tener claro es lo que me va a indicar el prefijo. ¿Verdad? El prefijo es lo que está antes de la medida. En este caso, como hablamos la semana pasada, pongámosle ejemplo, que es la que más vamos a usar, el metro. Bueno, pues ese metro puede tener diferentes prefijos. Dependiendo del prefijo que tenga, ahí me va a indicar si lo está multiplicando, o sea, múltiplo, o si lo está dividiendo, en este caso submúltiplo. Y pues acá tenemos, digamos, la manera en la que podemos ver eso, ¿verdad? En el caso de los mili, ¿verdad? Que es el prefijo que va adelante de la medida, lo que me va a indicar es que es 10 a la menos 3. Lo que es lo mismo, 3 decimales, o lo que es lo mismo, agarrar la medida y dividirla en 1000 partes. Es exactamente lo mismo. Si ustedes agarran un metro y se fijan en un milímetro, se van a dar cuenta que ese metro tiene 1000 milímetros, porque el metro fue dividido en 1000 partes. Entonces, cada uno de esos es una milésima parte. Igual con el kilómetro. Pero el kilómetro me va a indicar más bien lo contrario. El kilómetro lo que me va a decir es que 10 a la 3, o sea, que lo está multiplicando o está haciendo 1000 de esos. Está agarrando un metro y para hacer un kilómetro está agarrando 1000 metros. Que creo que todos estamos un poquito conscientes, ¿verdad? Cuando hablamos de la distancia que es un kilómetro. O sea, a mí me dicen, mira, camine un kilómetro y ya más o menos me ubico. Pero si a mí me dicen camine una milla, si a ustedes les dicen camine una milla, ustedes saben exactamente cuánto es. Bueno, exactamente no, pero tienen noción. Bueno, creo que la mayoría de nosotros no. Algunos dicen que es 1,5 kilómetros. Bueno, vamos que le anda cerca, pero es un poco más de 1,5 kilómetros. Luego vamos a ver esto ahorita con la parte de conversiones. Esto para que nos quede claro, ¿verdad? Si estamos hablando de multiplicar, si estamos hablando de dividir. Lo que son los nanos, ya hay empresas que están trabajando con nanotecnología. Estamos hablando de agarrar una unidad y dividirla en 1.000.000 de partes. O sea, es
una medida increíblemente pequeña y muy precisa, algo así como lo que trabajan con los chips, ¿verdad? Los microprocesadores, ¿verdad? Que en muy pocos países de hecho lo trabajan, porque es una precisión muy exacta, ¿verdad? Es una medida muy pequeña que tiene que tener, ¿verdad? Esa medida. Cosas que vale la pena mencionar, que tengan claro, ¿verdad? Y es ese prefijo, ¿verdad? Eso que va a ir antes de la medida. En el caso de los milímetros es una M minúscula, casi siempre son minúsculas, ¿verdad? Porque hay gente que tal vez creyendo que para diferenciar le pone una mayúscula y una minúscula. No, o sea, las dos minúsculas me van a indicar una M mil y la otra metro. Pues, eso para que tengamos claro. Si usamos una M mayúscula estamos hablando de megámetros. Y ya obviamente es una medida completamente diferente. Igual con el kilómetro. Habíamos hablado la semana anterior que la K de kilo, si alguno o alguna, porque vieras que cuando yo estaba en la escuela, sí nos habían enseñado que la K era mayúscula. De hecho, nos habían enseñado, ustedes van a decir, pucha, qué viejo que está el profe. Nos habían enseñado. Yo estoy igual, profe, porque a mí me enseñaron así también. ¿Quién me habló, perdón? Nancy. Ok, entonces creo que no andamos tan largo. No. A mí me enseñaron que todos los múltiplos, o sea, los que son del 10, los que multiplican en positivo, la base 10, todos iban en mayúscula, deca, hecto, kilo, mega, todos esos iban con mayúscula el prefijo. Bueno, pues resulta que eso se varió, eso se cambió en la cuestión de metrología, ¿verdad? A principios de los 2000, y pues ya se definió, para no entrar en ninguna discrepancia, de que la K mayúscula es para los grados Kelvin, que de paso está a decir que nosotros no los usamos, aunque deberíamos, ¿verdad? Pero la K minúscula es la que se designa para el prefijo kilo. Entonces, si tenemos una K minúscula junto con una magnitud, ya sea gramos, kilo, litros, en este caso metros, estamos agarrando esa unidad y la estamos multiplicando por 1000. Vamos, en este caso, un múltiplo. Si utilizamos la K mayúscula, estamos refiriéndonos a otra magnitud, que en este caso es temperatura. Pero bueno, vamos ahí para que hagan la diferencia, para que sepan que así es como se debe utilizar ya según regulaciones. Y pues bueno, por lo menos si estamos escribiendo, se nota mucho la diferencia, ¿verdad? Pero hay gente, y les confieso, porque a mí me cuesta, a la hora de yo escribirlo a mano, escribir la K minúscula y la K mayúscula, yo la escribo exactamente igual. Me cuesta hacer una diferente a la otra a la hora de escribirlo a mano, pero sí hay que ver que es un poquitito, digamos, la diagonal que está arriba de la K, esa va un poquito más corta. También vale la pena, también lo habíamos hablado la semana pasada, aquí de manera también más concreto, las diferentes maneras, ¿verdad?, incorrectas de referirnos a una cantidad, a una medida. Si yo tengo 3 metros, pues o le pongo 3 metros o 3M. Ahí pues la M me va a indicar de que estamos refiriéndonos a metros. No tengo ni que poner la M mayúscula, ni la MT o MTS. Todas esas maneras están de forma incorrecta. Igualmente con los litros, en este caso las medidas de capacidad o de volumen. Una L y listo, ¿verdad? La L es la que me va a indicar de que tenemos la medida de 1 litro, que es igual a 1000 centímetros cúbicos. Vamos entonces a hablar de lo que son las conversiones. ¿Alguna pregunta hasta acá antes de esto? Que vamos a entrar a ver acá las conversiones de lo que es el sistema nuestro al sistema inglés, o del sistema inglés al sistema nuestro. Vamos de los dos lados, pero nos vamos a enfocar únicamente en la parte de distancia, o sea, de centímetros a pulgadas o de metros a yardas, etcétera. Entonces aquí tenemos un poco las equivalencias. Igualmente podemos hablar de equivalencias en masa,
en onzas, ¿verdad? Onzas se utiliza mucho tanto para capacidad, volumen, como para peso. Es una cuestión ahí extraña con respecto a los... Yo siempre digo los gringos, pero es que realmente es el sistema inglés, o sea, utilizado, qué sé yo, Reino Unido, Australia, Estados Unidos, Canadá, y todos esos países, digamos que de origen habla inglesa. Pero nos vamos a enfocar acá en la parte longitudinal. O sea, vamos a aprender, si es que no lo saben, vamos a aprender a convertir una medida del sistema inglés al sistema internacional, o del sistema internacional al sistema inglés. ¿Ok? Bueno, nada más voy a... porque ahorita igual tienen que hacer uso de ella, nada más igual la voy a mostrar. Ahí ustedes la descargan o la guardan digital, como quieran. Van a encontrarse esto, ¿verdad? Que es una tabla de factor de conversiones con los factores de conversión. O sea, no, esos factores de conversión son las cantidades que yo tengo que utilizar. No es que las redondeo, no. Estas son constantes, estas no se redondean, que les quede claro. Porque hay gente que, por ejemplo, la pulgada nada más la multiplican por 2,5, y el 4, pues ese 4 me va a afectar cuando yo tengo mucha distancia. Entonces tal vez en 1 o 2 centímetros, 1 o 2 pulgadas es imperceptible, pero ya en cantidades más largas sí va a afectar. De hecho, ahorita les voy a tratar de poner un video para ver si lo... Profe, una consultita, vieras que yo siempre, bueno, nosotros en la empresa manejamos mucho las pulgadas y los centímetros, porque a pesar de que es una industria médica, manejamos productos tanto de Estados Unidos como del Reino Unido, bueno, de la parte europea. Entonces manejamos las dos, pero ahorita que estoy viendo esa tabla que usted nos está poniendo, o sea, yo siempre he manejado las pulgadas en eso, 2.5, ¿verdad? Ajá. Pero ahorita veo que más bien usted tiene otra, como bueno, otra equivalencia. Bueno, yo si no. Es de, Yo no, bueno, sí, así es como se maneja, exacto, ¿verdad? que está determinado, ajá, pero no sabía que había otra equivalencia, digamos, siempre he tenido ese pensamiento del 2.5. 2.5. Sería bueno, ¿verdad?, que de ahora en adelante cambie eso y lo vea como más bien 2,54. Ajá, y también veo que del centímetro a pulgadas varía también o sea, pensé que era lo mismo de pulgadas a centímetros, y de centímetros a pulgadas pensé que era lo mismo. Ah, ok, no. Entonces, el factor de conversión se utiliza dependiendo de precisamente de lo que yo quiero convertir. Vamos a verlo acá. Igual de la misma manera vamos a ver algunos diferentes ejemplos, ¿ok? Bueno, el primer ejemplo que vamos a hacer es convertir 3,8 centímetros a pulgadas. Aquí hago la aclaración, voy a utilizar la abreviatura PULG para referirme a pulgadas, aunque realmente como se debería utilizar es IN, ¿verdad?, que es como se pronuncia en inglés, ¿verdad?, que es inch. Pero para efectos de explicarlo acá y de que entiendan, pues vamos a aplicar el prefijo PULG para referirnos a pulgadas. ¿Está bien? Entonces, lo que yo tengo que hacer para pasar de centímetros a pulgadas es buscar el factor de conversión. Perdón, voy a salirme un momentito de acá de nuevo para ir nuevamente a la tabla, que realmente no tenía que haberme salido todavía, para que vean una cosa, para que sepan de dónde estoy sacando o cómo estoy extrayendo el factor de conversión. Ok, aquí la tabla está muy bien detallada. Simplemente lo que yo tengo que fijarme es de dónde a dónde. O sea, en este caso, si yo voy a convertir centímetros a pulgadas, pues me fijo en la parte donde es centímetros a pulgadas, y ahí está el factor de conversión, 0,3937. Pero si yo voy más bien al revés, o sea, de pulgadas a centímetros, pues entonces sería esta,
donde el factor de conversión es 2,54. Tal vez la compañera pues tiene tal vez más referencia de esto porque ella seguramente hace más las conversiones de pulgadas a centímetros que de centímetros a pulgadas. Pero aquí simplemente es fijarse de dónde a dónde. En este caso, si yo voy de metros a yardas, pues sería ese factor de conversión. Si voy de metros a pies, perdón, si voy de metros a pies sería este otro factor de conversión. Y si voy a pulgadas, pues sería entonces el tercero. Vean que para metros tengo 3 diferentes factores de conversión. Entonces simplemente pues busco el que está ahí. Realmente vamos a utilizar más los de este primer cuadro, que son los de distancias. Pero ahí les queda también los factores de conversión por si ocupan utilizarlo para capacidad, para superficie, para lo que es peso y algunos otros que pues tal vez como yo nunca en mi vida los he usado, pero vamos, ahí está la tabla tal y como la tienen que utilizar. Entonces ahí ahorita voy a hacer uso de ella para algunos otros ejemplos. Voy a regresarme a la presentación. Profesor, una consulta, y en el caso de metros a, digamos, a yardas, pies y pulgadas, ahí está determinado, pero si es de eso a metros, ¿se usa el mismo o no? No, ahí estaba también. Ahí estaba, Sí. ok. Ahí estaba, nada más ahí, Ok. Vamos a ver, perdón, estoy fijándome. De metros. Bueno, no, ahora que lo menciona, no está, pero tampoco es nada del otro mundo. Lo puede uno pasar a centímetros y luego lo multiplica por 100. Ok. No, digamos, tampoco es nada del otro mundo. Ok. Bueno, el primer ejemplo entonces lo que me dice es que, mire, tengo 3,8 centímetros. Okay. Necesito saber cuánto es eso en pulgadas, porque yo no sé qué son esas carajadas de centímetros. Yo les voy a decir un condenado gringo. Entonces, si ustedes se van a la tabla y se fijan de centímetros a pulgadas, ¿okay?, van a encontrar el factor de conversión de que un centímetro es igual a 0,3937. Por lo tanto, ese es el factor de conversión que yo voy a usar. Y lo voy a aplicar de la siguiente manera. ¿De qué es esto? Lo voy a aplicar de la siguiente manera. Los 3,8 centímetros que yo tenía a la hora de multiplicarlo por ese factor de conversión, tal y como lo estoy haciendo, la intención es de pasar de centímetros a pulgadas. Por lo tanto, esa multiplicación que estoy haciendo aplicando el factor de conversión con los decimales que tenga, no le puedo ni quitar ni poner, ese resultado va a ser entonces en pulgadas, porque lo estoy convirtiendo. Entonces, si ustedes multiplican 3,8 por 0,3937, vamos a tener 1,4966. Y algunos dirán, hey, ¿puedo redondearlo? Hey, si le permiten redondearlo, porque recuerden que todo es muy normalizado. En las empresas depende si trabajan con 2, 3, 4 decimales. Mientras con más decimales trabajen, son más precisos. Y si es la parte de precisión, pues ahí ustedes ya hemos visto que redondear es acercarme a un número, pero no es el número real. Es, digamos, un aproximado para yo poder verlo con menos decimales. Algunos pueden llegar y dicen, no, voy a redondear eso a 1,5. Pues está bien, redondear a 1,5, pero vea que está dejando de fuera 4 decimales. Entonces, porque ese es el resultado que yo voy a tener en pulgadas. 1,49606 en, ¿verdad?, PULG o inch o IN, ¿verdad?, que sería en inglés, que sería la manera. ¿Cómo lo usa usted, Nancy? El prefijo, Ajá, así como inch. ok. Sí, lo usamos como inch y como centímetro. Es que nosotros usamos de los dos. No digo yo, pero sí, no usan el PULG. No, IN. lo usamos como inch. Ajá. Ok. Bueno. Ok, aquí tenemos al revés. Al revés quiere decir que en este caso más bien tenemos pulgadas, tenemos 8,5 pulgadas, y yo quiero saber cuánto es eso en centímetros. ¿Ok? Entonces, si nos vamos a la tabla de conversión, a los factores de conversión,
Y como yo voy a pasar de pulgadas a centímetros, entonces voy a buscar que una pulgada es 2,54 centímetros. ¿Okay? En este caso, voy a hacerlo aquí. Bueno, no en la calculadora que tengo ahí en la pantalla, ¿verdad que no? No, no sale, No. profe. Ok, nada más voy a hacer la diferencia 21,25. Y si lo hago por 2,54, vamos lo que me... Sí, es una diferencia, digamos, bastante. 21,59. Sí, claro, cambia bastante. A mí Ya- me dio 21,59, profe, ¿está bien? Sí, 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 es que estoy haciéndolo con las dos. Ya lo vamos a ver. Ok. Entonces quiere decir que el 8,5 lo voy a multiplicar por el factor de conversión, que es 2,54. Y como yo le estoy aplicando ese factor de conversión, que es para pasarlo de pulgadas a centímetros, el resultado va a ser en centímetros. Entonces ese 21,59 que dice la compañera que le dio, que sí es eso, van a ser en centímetros. Pero vieras qué particular, yo lo acabo de hacer acá en la calculadora de la pantalla, y si yo lo multiplico solamente por 2,5 da completamente diferente. Bueno, es que yo nunca he usado ese factor de conversión de 2,5, yo sé que no está bien, ¿verdad? Pero vean, usándolo ahorita da 21,25. Ah, sí, sí, sí hay una diferencia entonces, profe. Sí, digamos, la diferencia va a ser muy pequeñita porque vea que son decimales después de centímetros, y ya un centímetro es Sí, pequeñito, sí, pero profe, igualmente en distancias largas eso va a influir bastante. pero le cuento que sí, sí es, bueno, por lo menos en lo que yo trabajo, sí, digamos, cada medida es como muy específica porque como son dispositivos médicos para operaciones de corazón abierto, lo que nosotros hacemos, Así, entonces claro. son dispositivos que sí tienen una medida porque el perfusionista, el médico lo ocupa así exactamente como lo pide, entonces sí varía bastante. Sí, claro. Pero sí, para que vean, ¿verdad? Y es el factor de conversión que vamos a encontrar en cualquier manual, en cualquier documento oficial aprobado por la Comet o ECA, en el caso de acá de Costa Rica, donde pues son los factores que, por lo menos son los que yo siempre he usado, ¿verdad? Entonces ahorita sí me llamó la atención de que la compañera digo, voy a ver cuánto da, y sí, sí da un poquito. Si hubiera sido algo mínimo, pero sí se nota la diferencia. ¿Okay? Entonces en este caso estamos hablando de que el resultado pues va a ser 21,59 centímetros, que va a ser el resultado final. ¿Okay? Acá pues tenemos estos múltiplos, como les dije, que es lo que multiplica a la medida que estamos usando, a la medida base, o los submúltiplos que hacen lo contrario, ¿verdad? Más bien dividirlo siempre en base 10. O sea, si corremos la coma, ya sea hacia un lado o hacia otro, lo que estamos haciendo es aumentándolo en 10, por 10 más bien, aumentándolo por 10, ya sea multiplicado o ya sea dividido. En ese caso, pues creo que es un poquillo ahí de lo que usamos. Bueno, vamos a ver acá. Bueno, vamos a hacer algunos ejemplos de estos factores de conversión. Okay, aquí ya no ocupo esto y vamos a ponerlo en negro. Ok, pueden ver ahí la hoja Word que tengo abierta. Sí, profe. Okay, vamos a hacer un pequeño repaso de esos dos. En este caso, digamos que tenemos 2,90 pulgadas. Repito, ojo que yo utilizo esto para que se entienda, pero realmente lo que se debe utilizar es el IN. Eso es para que obviamente asuman de que estamos hablando de pulgadas. Entonces resulta que tenemos 2,9 pulgadas
y necesito pasarlo a centímetros. Ok, entonces yo este 2,9 o 2,90 que tengo que multiplicarlo por un factor de conversión. ¿Cuál? Bueno, vamos a ver. Resulta que el factor de conversión que me permite pasar de pulgadas a centímetros es 2,54, tal y como lo habíamos visto. Entonces voy a multiplicar ese número por este factor de conversión y ya, ahora sí pueden ver la calculadora. Sí se ve. Okay. 2,90 por 2,54. Ay, pocha, ¿qué dice ahí? Vamos a ver de nuevo. 2,90 por 2,54 me da 7,366. Ahí son tres cifras, no tengo que dejar espacio, pero si dejo espacio para la magnitud, que en este caso, como estoy convirtiendo de pulgadas a centímetros, pues entonces este resultado final va a ser en centímetros. Okay, vea lo que pasa si esa misma cantidad, que son centímetros, quiero pasarla a pulgadas. De la misma manera, yo tengo que buscar el factor de conversión que me permita ir de centímetros a pulgadas. Entonces, en este caso, el que me permite ir de centímetros a pulgadas es este, primero, que es 0,3937. Por lo tanto, 7,363 lo multiplico por el factor de conversión. Y ese factor de conversión va a ser de que el resultado que obtenga sea en pulgadas. Por 0,3937. Okay. Vean lo que me da. 2,899999. Que si lo voy a manejar con los dos decimales que tengo originalmente, era 2,90, y pues esto se va a convertir en 2,90. Y pues van a ser las pulgadas que originalmente teníamos. Vean que igual puedo ir de un lado para otro, que voy a obtener el mismo resultado. ¿Qué hubiera pasado si yo este número lo redondeo? Yo llego acá todo intrépido, perdón, aquí tenía que dejar espacio. Yo llego acá todo intrépido y digo, mira, no, yo voy a redondearlo a 3 decimales. Entonces este 7 pues va a convertir el 3 en 4. Ok. Bueno, pues entonces resulta que ya el número va a ser un poco más lejano al que debería ser, porque ya no lo estoy multiplicando por un factor de conversión. Lo estoy multiplicando por un número el cual yo aleatoriamente, discretamente lo convertí. Entonces en este caso vean que ya pues me da 2,90 o 22, y a la hora de redondear esto ya pues va a ser un poco más difícil o un poco diferente redondear ese 2,90 a 2204. Ok, esto en términos de pulgadas y centímetros, pero vamos acá. ¿Alguien sabe cuánto mide un campo de fútbol? De fútbol americano, perdón, de fútbol americano. Yo a veces veo mucho fútbol americano, y a veces cuando me hablan de fútbol solo pienso en ese. Un campo de fútbol americano mide 100 yardas. Son las 100 yardas que tiene que recorrer ahí un jugador para hacer anotación. Pero yo quiero saber cuánto es eso en metros. Entonces, mire, 100 yardas, páselo a metros. Bueno, para el que conoce, sabrá que realmente una yarda es muy parecido a un metro. En términos de que si yo lo hago con mis manos, la distancia de una yarda y de un metro
son muy parecidos. Pero ya si lo ponemos sobre la mesa, vamos ya en un poco más de precisión, nos vamos a dar cuenta de que sí hay una diferencia. Entonces en este caso, como yo voy a pasar de yardas a metros, ¿okay? Vean que el factor de conversión, perdón, el factor de conversión son es 10, pero este es de metros a yardas. Sí, mira, este no me incluye. Nunca lo había visto de esa manera, pero denme un segundo a ver si aparecía acá. Bueno, dice, mira. En fin, pues no los voy a complicar porque sería como meter algo que no tenemos acá. Más bien hagámoslo al contrario, ya que aparece ahí. Pasemos de metros. En este caso pues podemos hablar de lo que es una cuadra, lo que nosotros llamamos una cuadra. ¿Cuánto es una cuadra en distancia de yardas? Algo que no les dije, tal vez ahí fue que se me fue, digamos, ahí como dato curioso, las medidas son muy variadas y no son las únicas, ¿verdad? Aquí estamos hablando de sistema inglés, sistema internacional, pero también hay otros sistemas que todavía aquí en Costa Rica se medio escuchan. Bueno, por lo menos yo me acuerdo cuando mi abuelo me decía, mire, camine 100 varas. Ok, bueno, ahí 100 varas, la vara, pues es una medida también que se relaciona con el metro, que se relaciona con la yarda, pero mide diferente. Digamos que diferente en el sentido de que no es exactamente un metro ni exactamente una yarda, pero le anda muy parecido. Son medidas que se utilizaban mucho, por ejemplo, en España. Camine 100 varas y algunas otras medidas que por ahí se escuchaban, ¿verdad? Ya ahorita no me acuerdo, pero por ahí se escuchaban en el caso de medidas de peso y otras por el estilo. Bueno, entonces acá me dice que vamos a pasar de metros a yardas. Entonces, para pasar de metros a yardas, me dice que utilice el factor de conversión 1,0936. Entonces, lo que quiere decir que estos 100 metros los voy a multiplicar por 0,36. ¿Ok? Entonces, como yo lo estoy multiplicando por ese factor de conversión, los metros que yo tengo los voy a convertir en yardas. Ok, vamos a ver acá. Y pues ahí simplemente lo que hago es que seguro le corro la coma, entonces va a quedar 109, yo creo. 109.36, no anda tan largo. Y en este caso, pues, como lo estoy convirtiendo, van a quedar en yardas. Vamos, aquí estamos usando las distancias que son equivalentes. Ok, ahora vamos a utilizar de kilómetros a millas y de millas a kilómetros. Ok, ¿cuánta distancia tenemos nosotros de aquí a San José? Es aproximadamente 17 kilómetros. Entonces tenemos 17 kilómetros. Y necesito pasar eso a millas. Entonces necesito indicarle a alguien que no sabe cuánto es un kilómetro, cuál es la distancia que va a recorrer de aquí a de Alajuela. Bueno, para los que no saben, yo soy de Alajuela a San José. Entonces esa cantidad de 17 yo la voy a multiplicar por un factor de conversión. ¿Por cuál? Por un factor de conversión que me permita pasar de kilómetros a millas. Entonces en este caso me dice utiliza el factor de conversión
6214. Entonces 0. Y para que quede más específico, dejo espacio ahí. Y entonces 17, le digo, mire, conviértamelo a millas para saber cuánto va a recorrer este gringo. Y son 10 millas. 10.56.38. Ven ustedes que tiene alguna... si ustedes no saben cuánto es una milla o cuánto es este equivalente, van a decir, mire, es que un kilómetro son como pues más bien, una milla es como kilómetro y medio. Pues si no sabemos aplicar bien el factor de conversión, pues vamos a darle una distancia tal vez errónea. Bueno, pues entonces acá le vamos a decir que son 10 millas, poco más de 10 millas y media. Pero si más bien nosotros estamos en otro país donde nos dicen, mire, vaya 85 millas hacia el este, pues entonces yo necesito saber cuánto es eso en kilómetros. Entonces, el factor de conversión que me permite pasar de millas a kilómetros es 1,6093. Y vean que aquí también pasa mucho que utilizan el factor de conversión 1,6 o 1,5, todavía lo redondean más, pues porque dicen es kilómetro y medio y realmente es un poco más de kilómetro y medio. ¿Okay? Entonces aquí estas 85 millas las vamos a multiplicar por este factor de conversión que me va a pasar esa cantidad de 85 a kilómetros. Entonces esas 85 millas se van a convertir en 136,7905 kilómetros. Y le ponemos la KM y acá dejamos espacio, perdón, aquí no lo dejamos, aquí ahora sí, damos espacio y ahí tenemos la cantidad bien expresada. Ok, ¿alguna pregunta? ¿Alguna aclaración? ¿Algún otro ejemplo que deseen? Siempre siguiendo, de hecho, tanto en el examen van a tener que utilizar estos mismos factores. O sea, no les voy a pedir ni más ni menos de los que están acá. Pero si tienen alguna duda, ustedes dirán. Yo todo claro, profe. Ok, bueno. Ahorita termino de revisar el examen, ¿verdad? Me iba a poner a revisarlo ahora, pero me puse a hacer una cosilla y me puse a hacer otra y ya después se me fue. Más que había visto que no todos lo habían hecho, entonces ahorita pues reviso los que lo tengan hecho. Y pues obviamente también ahorita les subo el examen de esta semana, que es relativo a esto mismo que acabamos de ver. Si no tienen ninguna otra pregunta, pues de mi parte, espero que les haya gustado. Realmente el tema es muy bonito, a mí la verdad me gusta bastante. La próxima semana vamos a entrar a ver lo que son lectura de instrumentos. Les voy a enseñar cómo leer un instrumento, en este caso el pie de rey y el micrómetro, de manera normal. O sea, yo sé que si alguno o alguna de ustedes utiliza el micrómetro o el pie de rey con pantallita, genial, pero yo les voy a enseñar a usarlo de modo tal de que no dependan de la pantalla. Ok, pues bueno, entonces no tiene ninguna otra pregunta, pues de mi parte sería igual. Me quedo un rato más por acá por si ocupan algo y nos estaríamos reuniendo la próxima semana. Espero que se conecte más gente, la verdad, porque el tema de la próxima semana, aparte de estar bastante interesante,
está bien cañón, así que pues ojalá que puedan estar la mayor parte de compañeros y compañeras. Gracias, profe. Buenas noches. Por ahí con gusto. Gracias, profesor. Buenas noches. Gracias, profe. Buenas noches. Pura vida, con gusto, que descansen.